¿Qué pasa, Juan? ¿Qué tal? Oye, tengo aquí unas cosas para ti. Vale, pues estaré ahí sobre las 11. Vale, luego acuérdate que hay partido de fútbol. Y tenemos que estar allí a las 5, ¿no? Correcto, no se te olvide, ¿vale? Venga. Hasta ahora. Hola amigos de Spanish from the Roots. Aquí Juan y Luija. Encantados. Sí, en el episodio 13 del nivel intermedio. Bueno, vamos al lío, ¿no? Vamos a empezar. ¿Con qué? Pues vamos a empezar con doble sentido. Doble sentido, la sección que nunca acaba. No. Vamos a ver la frase. Vamos a por ella. That woman is not sane, so be careful and grab a piece of rope. La mujer no está cuerda. No. Esa mujer no está cuerda. O sea que cuerdo es sane, ¿eh? The Ya. opposite of insane. Correcto. Ten cuidado y coge una cuerda, ¿no? O coge un trozo de cuerda. Un trozo de cuerda, eso es. Sí. Así que, amigos, ahí tenéis la frase. Esa mujer no está cuerda, así que ten cuidado y coge un trozo de cuerda. Clavado, Juan. Sí, sí. Bien. Bueno, vamos a empezar with something really interesting. Here, there, and over there. Correcto. Aquí, ahí, allí. Ujú. Bien. Depende de la distancia, ¿no? Correcto. Aquí, here, fácil. Ahí lo estamos viendo, más cerca. There. Eso. Y allí puede que lo veamos muy lejos o que ni lo veamos. Claro. Ahí, en algún caso, cuando hablamos por teléfono también, te puedo decir, oye, ¿qué tiempo hace ahí? O allí. Da igual. Claro, da un poco igual porque es ahí, porque la otra persona está ahí, y para mí es allí, porque está a Correcto. unos kilómetros de distancia. Así que vamos a ver algunos ejemplos para resolver dudas. Okay, so as always gonna see sentences and translate them Yeah. to make it much easier for them. Correct. That's nice. Come here. We need to talk. Ven aquí. ¿Necesitamos hablar o tenemos que hablar? Yeah. I want to live here. And you? Quiero vivir aquí. ¿Y tú? Yo también. Perfecto. ¿A dónde te refieres? ¿A Madrid? ¿Aquí en Madrid? Aquí mismo. Por supuesto. There's nothing to do here. Let's go. No hay nada que hacer aquí. Vámonos. They don't like how life is here. No les gusta la vida aquí. No les gusta la vida, no les gusta cómo es. Es muy tranquila, ellos quieren ciudad, discoteca. Eso es. Así que, Cachondeo. claro, al final se van a ir a vivir a Benidorm. Yeah. What do you have there? Show it to me. ¿Qué tienes ahí? Enséñamelo. No lo escondas. No lo escondas que lo he visto. Ahí, te he pillado. Get out of there. That's really dangerous. ¡Fuera de ahí! Eso es muy peligroso. Os vais a hacer daño Hombre. o incluso a quemar. That's where I want to get to. Ahí es donde quería llegar. A ese tema. Ahí va. Entonces, no hablamos de un sitio, hablamos de una conversación. Algo. Sí, a topic in a conversation. Yeah. And then we say, ahí es donde quería llegar. That's what I wanted to Get to. discuss. Yeah. That one there is perfect for us. Sí, ese de ahí es perfecto para nosotros. Ese de ahí, ¿vale? Nos lo sacas. Venga. Be careful with that one over there. It bites. Ten cuidado con aquel de allí. Muerde. El cocodrilo ese. Sí. I don't wanna go there ever again. No quiero ir allí nunca más. No. No tratan bien a la gente. You're going to be better there than here. Vas a estar mejor allí que aquí. Claro, hombre, allí están todos tus amigos. Claro. There is where we want to spend our holidays. Allí es donde queremos pasar nuestras vacaciones. Sí, que está el sitio Sí, muy sí. bien, ¿a que sí? Sí, allí, en Torrevieja. Ahí va.
Okay, amigos, how are you doing with the numbers? Are you, are you doing well? Pues os vamos a ayudar un poco, ¿vale? We're going to help you a little bit. Venga. We're gonna see from 1,000 to 1,000,000. Bien. Yeah. I'm gonna tell you the number in a normal and native way. And then Juan will slow down and will tell you the number to understand. But if you're capable to write the number before Juan says the number, you're a machine en Spanish. Bueno, amigos, empezamos, ¿vale? Venga, vamos a empezar con alguno fácil y luego subimos un poquito esto. 1100. 1,100. Fácil. 1300. Pues también es fácil, 1,300. Estamos calentando. We are warming up. 2400. 2,400. Bien, bien. 5320. 5,320. Tendría que ser 20, pero bueno, 20. 6683. 6,683. 15023. 15,023. 24321. 24,321. 78903. 78,903. Bien. 145.502. Sí, ya estamos subiendo. 145,000, repito, 145,000, ¿qué más? 502. 502, ¿vale, amigos? 368.987. 368,987. Este ya era un poco chungo, ¿no? Sí, eso ya es una cantidad importante. 547.258. 547,258. Más de medio millón ya. 769.820. 769,820. A ver quién pilla este. 999.999. Eso es una cantidad redonda casi. 999.999. Bueno, le falta uno para ser una cantidad redonda. Que es 1.000.000. Esperamos tener 1,000,000 de suscriptores para el año 2000 y pico. Bueno, Juan, hoy vamos a aprender dos palabras que si están separadas sí, no, pero en este caso no tienen nada que ver. It has nothing to do with yes or no. En este caso no son yes or not porque van juntas. Porque en este caso sí es if. Claro. Bueno, vamos a ver porque no solo es eso. También tenemos otherwise, ¿verdad? Correcto. If not. Es cuando decimos sí, no. Eso es. Sí que hay que tener en cuenta que sí, yes, lleva tilde en la i y este no lleva tilde. Es una manera, it's a way to tell them apart, to diferenciarlos. Claro. Vamos a ver ejemplos. Venga. You have to study, otherwise you'll fail the exam. En este caso significa otherwise, ¿vale? Si no. Tienes que estudiar. Si no, vas a suspender el examen. Eso es. ¿Vale? Eat all the fish or you'll be grounded. Cómete todo el pescado o si no, te castigaré. If it doesn't work, let me know and I help you. Si no funciona, dímelo, ¿eh? Y ya te ayudo, si eso. Sí. Y te ayudaré. En este caso es if not, if it doesn't work. Claro. Tell him always the truth or he gets angry.
Siempre diré la verdad, o si no, se enfada. Claro. Es que es normal. It's like saying, otherwise he'll get angry. Algo así. Si no, se va a enfadar, ¿eh? Claro. Come to eat, or the food will get cold. Ven a comer, si no la comida se enfría. Claro, cómetela ahora que está calentita, hombre. Claro, si no la comida se va a enfriar. Tell me what can I do otherwise. Dime qué puedo hacer si no. Claro. Tell me what else can I do. Yeah. I don't like to talk about something if I'm not sure. No me gusta hablar de un tema si no estoy seguro. No, porque para decir Claro. cosas sin sentido, Juan, Sí, si no estoy seguro, si no conozco bien el tema, pues es tontería, claro. lógico. Can you move a bit to the side? Otherwise we can't see. ¿Puedes echarte por un lado? Si no, no vemos. Echarte para un lado. Eso es. Que si no, no vemos. Que te quite del medio, vamos, que no es una mierda, tío. Que van a meter gol y no vemos nada. Claro, hombre. If you don't speak Spanish, you can't work in this cafeteria. Si no hablas español, if you don't speak Spanish, no puedes trabajar aquí. ¿Vale? Ya sabéis lo que tenéis que hacer. Spanish from the roots all the time. And we're sorry about that, but that's the rules. Ya. If they don't let us take the green, which one then? Si no nos dejan coger el verde, ¿cuál? Claro, which one? Si no nos dejan, no lo vamos a hacer. Bueno, chicos y chicas, mujeres y hombres, ladies and gentlemen, llegamos al exprimidor. Exprimir, to squeeze. And as usual, we squeeze words. In this occasion, the word is pintar, Juan. A pintar, que su significado más común es to paint. Por ejemplo, Juan, me he enterado que a ti te gusta pintar al óleo, ¿no? Sí, pintar cuadros. ¿Vale, amigos? Por Entonces, cierto, sí. creo que hay un vídeo, ¿no? Aquí arriba no hay un link de un vídeo de Sí. Juan pintando. Sí, pintando. Y además la segunda parte, coming soon. Anda, bien, bien. Próximamente. Juan, ¿y si te digo your future looks bright? Tu futuro pinta bien. Es But una... your future paints well. No, es una expresión para decir that it seems that you're gonna be, yeah. you're gonna be big. or Yeah, you're gonna be You're gonna successful. successful, you're gonna get far. Tu futuro pinta muy bien. Yeah. Sí. O no pinta muy bien, No, Vas a fracasar. veo la cosa muy difícil, Sí. sí. Pinta un poco mal. Hey, those meatballs look delicious. They look delicious. Tienen buena pinta, ¿no? Esas albóndigas, ¿qué pinta tienen, eh? Sí. O parecen deliciosas, ¿no? Sí. En español decimos mucho, tienen buena pinta. Este proyecto tiene buena pinta. At the end of the day, it looks good. Yeah. Por ejemplo, este canal tiene muy buena pinta, Juan, ¿eh? Sí, it looks great. Yeah. Sin embargo, Juan, si te digo, hey, keep an eye on that guy, he seems a bit dodgy. Claro, tiene muy mala pinta. Sí. Eso lo diría un guardia de seguridad o algo, diría. Vigila a ese tío que me da mala espina. Tiene mala pinta, Sí. Para mí que va a afanar algo. Tiene toda la pinta, Sí, ¿eh? sí. Hey, Juan, it seems it's going to rain. Tiene pinta de que va a llover. Correcto. Podríamos decir, parece que va a llover. Sí. Pero ¿Vale? vamos a ser nativos, ¿no? Claro, es muy común decir tiene pinta de. Que va a Sí, llover. Claro. Tiene pinta de que va a caer una buena. Sí. And Juan, they look like they're not from here, ¿eh? ¿Quién? ¿Esos chicos? Sí. They look like they're not from here. Tienen pinta de no ser de aquí. Vamos a ayudarles porque they seem lost. Ya. Tienen pinta de estar perdidos. Eso es. Bien. Oye, Juan, hay veces que hay gente
o que va sucio, despeinado, o que visten de forma muy llamativa. ¿Cómo diríamos Sí, eso? en España hay mucho pintas, ¿sabes? Hay mucha gente que son unos pintas, que bueno, que no es nada malo, ¿eh? No, También puedes ser un pintas y ser buena persona. por supuesto. Pero bueno, a scruffy person, but it doesn't mean always that you're dirty, ¿eh? No. Sometimes it's that you don't care, you just dress as you like. Entonces, Yes. claro, eres Claro. un pintas, ¿no? Llamativo un poco, eres Claro, un pintas, you like tío. to call the attention, Ahí está. and then you are a pintas. Entonces, Juan, si yo te veo y te digo, ¿dónde vas con esas pintas, tío? Pues a lo mejor voy vestido bien o a lo mejor voy vestido mal, con el mono del trabajo. ¿O con el pijama? Claro, pero bueno, también si voy con un traje, es posible que me digas, ¿dónde vas con esas pintas? Sí, porque Yo, nunca pues, llevas traje, Claro. claro. Get out. You're out of place here. Ujú. Sí, no pintas nada, estás fuera de lugar. Claro. Así que aquí no pintas nada, vete. Sí. O me voy porque aquí no pinto nada, ya está todo hecho, así que no hay nada que hacer, no pinto nada aquí, No, ¿vale? vámonos. Me voy, Bien. nos vamos. Bueno, Juan, podíamos usar el menudo coche, o Mm. vaya coche más guapo, Ya. pero ¿qué otra palabra hay? También se suele decir pintón, when something is like flashy, fancy, Sí. something is fancy. Esto es una manera quizás coloquial, ¿no? Sí, Sí, mira qué coche tan pintón, o más pintón. sí, se puede decir de las dos maneras. Así que bueno, esperemos que vuestro español sea pintón, y que llame la atención a la gente. Just doble sentido. Bueno amigos, this is double meaning. This is the section that everybody was waiting for. Yeah. Vamos allá. So let's find that word with double meaning. Lo encontramos fijo, no os preocupéis. You can't command me to do it. Besides, I have to tidy up my bedroom. Ah, that's why he can't command you. right? No. Because you're busy. Yeah. So you know what to do. Write down in the comments and let's see if you know the answer. Claro, y la semana que viene os lo explicamos. Hombre, claro. Bueno, Luija, ¿Qué pasa, Juan? este finde hay que grabar. Yo creo que no voy a poder, ¿eh? No, pues la verdad es que hay mucho que hacer. Ya, tío, pero estoy súper liado. Sí, no vas a poder. ¿Sabes lo que pasa? Que estoy todo el día corriendo de aquí para allá y nunca termino de hacer todo lo que debo hacer. ¿Estás todo el día corriendo de aquí para allá? Sí, tío, from here to there, all the time. All day non-stop. Ya. Bueno, entonces habrá que esperar. En cuanto tenga un hueco, quedamos. Venga, espero que dejes de estar todo el día de aquí para allá, ¿eh? Sí, así que bueno, amigos, aquí os dejamos. Nos vemos pronto. Be careful.